va a haber una exposición de una experiencia: cómo generar el bienestar psicológico a través de herramientas prácticas en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. Proyecto Buena Vejez de FEAPS. En la mesa, Javier Perea Rodríguez, psicólogo responsable del área técnica y de calidad de la Fundación Gil Gayarre, experto en discapacidad intelectual y participante en el proceso de implantación del proyecto, y Javier Tamarit, psicólogo director del área de calidad de vida de FEAPS, profesor asociado del INICO y de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Salamanca, experto en autismo y discapacidad intelectual. Tiene la palabra don Javier Tamarit. Gracias, Lucila. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí, Javier y Javier, para plantear y compartir una experiencia que estamos desarrollando en el último periodo. Mi parte, que va a ser más breve, va a consistir en enmarcarlo un poco en la estrategia general del movimiento asociativo FEAPS, y luego Javier comentará en detalle toda la práctica y la experiencia y el desarrollo, el despliegue del estudio y de la experiencia que se está desarrollando. Bueno, con la historia de Buena Vejez, el proyecto de Buena Vejez, yo recordaba antes cuando escuchábamos a Ramón, cuando comentabas el proyecto Séneca, ¿te acuerdas ya de tiempo atrás? El libro de FEAPS, 2 libros se han hecho sobre envejecimiento de práctica, uno hacia una calidad vejez, donde se planteaban los posicionamientos internacionales sobre lo que deberían ser las políticas y las prácticas en relación a la acción positiva de atención a las personas mayores con discapacidad, los procesos de envejecimiento activo y positivo desde una perspectiva de salud positiva. Es decir, ya viene de hace tiempo una necesidad de reflexión de cuál debería ser nuestro modo de entender los apoyos a las personas mayores con discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo. Y evidentemente todo eso no estaba ausente, toda la corriente general que en el movimiento asociativo FEAPS desde hace ya casi 20 años, pero especialmente en los últimos años, hemos asumido como movimiento social asociativo para avanzar en proyectos que se orienten a la felicidad de la persona, hacia su proyecto singular de vida, hacia su proyecto de futuro, el de la familia también, desde una perspectiva de modelos orientados hacia la calidad de vida, que, como sabéis, cada vez más, afortunadamente, son modelos que tienen una base de evidencia científica interesante, aparte de la relevancia ética indiscutible que tiene como tal los modelos. Bueno, en este ámbito, a su vez, con el apoyo, a veces como el Guadiana, entrando y saliendo del programa de envejecimiento, en aquel entonces el actual programa de necesidades complejas, que es el que anima y da sentido a este encuentro como tal, los programas derivados del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, de los impuestos del IRPF, pues nos permitían ir haciendo algunas cuestiones. Bien, yo creo que el proyecto como tal, más allá de este marco de un conocimiento compartido o construido en buenas prácticas a lo largo de este tiempo, también hemos ido contando con personas, yo veo aquí algunos miembros de la red de calidad del máster del INICO, que en algún caso han hecho su trabajo de fin de máster sobre investigaciones sobre envejecimiento, experiencias concretas en FEAPS Madrid y en otros lugares sobre cómo indagar en los niveles de alerta de detección de signos precoces de envejecimiento, etcétera, y de la mano de informes también, como decía, del informe Séneca y de los estudios desarrollados. Bueno, además de todo eso, desde el año 2010, cuando se hace aquí, en esta ciudad también, Toledo 10, la reflexión profunda sobre el sentido que debería tener el movimiento asociativo, sí que se plantea que deberíamos orientar todos nuestros servicios hacia la persona y, por lo tanto, deberíamos generar servicios centrados en la persona como exigencia científica y ética, si queréis, por comentarlo así. En ese momento se desarrolla un plan estratégico del movimiento asociativo y se despliega en 10 proyectos estratégicos. 10 proyectos que son una vía, cada uno de ellos, para avanzar en acciones concretas y en prácticas concretas para ese posicionamiento global que supone el manifiesto, vamos a decirlo, la declaración institucional de Toledo 10. Cada uno de esos proyectos, probablemente sabéis algunas de vosotras o de vosotros, tienen un equipo de proyecto en el que participan también las propias personas con discapacidad intelectual y las familias, además de técnicos, y ya tiene un plan aprobado por Junta Directiva en su momento desde 2011 y acaba ahora en 2014 la primera fase para ir desarrollando acciones concretas. En este ámbito de proyectos hay
algunos que son especialmente orientados hacia la calidad de vida, cómo logramos realmente acciones que tengan impacto en calidad de vida de las personas o en ciudadanía. Uno de ellos es el proyecto de ciudadanía, otro el proyecto de apoyo a familias orientado hacia la calidad de vida de familias y otro es el proyecto de transformación hacia la calidad de vida. Esto no es una cuestión que nos esté pasando ahora aquí en España y en el movimiento asociativo FEAS. Esto es una cuestión a nivel internacional o a nivel mundial. En algunos países con más dificultades, en otros con menos, algunos más avanzados en procesos de este tipo, otros estamos en camino, otros están menos avanzados, pero es un proceso, afortunadamente yo diría, bastante globalizado, derivado en gran parte de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de la ONU, donde obliga jurídicamente a los estados que la ratifican, España y otros cientos entre ellos, a una serie de actuaciones y de políticas y de prácticas que orienten el apoyo desde la perspectiva de los derechos a las personas con discapacidad y a sus familias, especialmente esto a las personas con discapacidad. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en FEAS con una exigencia interna, el propio movimiento asociativo, fruto del debate que tiene y reconociendo la complejidad que hay, lo que comentábamos esta mañana, todas las dificultades y nuestras propias sombras y grises y cuestiones de luces también, afortunadamente, reconociendo todo eso, asumimos un papel, pero es que internacionalmente también nos vienen diciendo los posicionamientos de fuera también a nivel de investigación, como las investigaciones del fallecido Jim Mansell sobre los procesos de desinstitucionalización, los procesos de apoyo en la comunidad, los procesos de inclusión desde la perspectiva de inclusión internacional, donde nos viene a decir, señores, todos nosotros que estamos implicados en esta aventura, donde la principal aventura es de las propias personas con discapacidad intelectual de desarrollo y sus familias, no parece que haya otro camino, avancemos más o menos, que sea el camino de la plena dignidad de la gente en contextos de inclusión social real y de ciudadanía y de participación plena. Eso es muy difícil, probablemente, es muy complejo, tenemos la inercia de un pasado, pero es el camino que tenemos. En ese proyecto de transformación, el proyecto estratégico de transformación, venimos trabajando ahora hace menos de un año en una parte práctica concreta que os comento. Hay un grupo de personas pertenecientes a la red de calidad de vida de FEAS, personas que tienen formación máster, bien en Salamanca hasta ahora y también a partir de ahora en la Universidad Autónoma de Madrid, que de manera voluntaria y dentro de su compromiso asumido han estado trabajando en lo que es la descripción y la conceptualización de qué es para FEAS un servicio centrado en la persona y están desarrollando una serie de herramientas y de prácticas para la valoración de cada servicio, en qué medida un servicio está orientado, lo que decimos de eso, de centrado en la persona. Y a su vez, porque las cosas afortunadamente no son tan lineales como en un principio nos podría parecer, habíamos previsto y planificado que primero pensaríamos en la herramienta para poderme mirar en la foto de lo que sería un servicio centrado en la persona ideal en este momento para luego ver un poco cómo yo estoy, pero a su vez han ido surgiendo experiencias concretas y intentos de transformación como ya venían surgiendo antes y muchos conocéis, con prácticas excelentes en el movimiento asociativo de este tipo de dinámica. Bueno, insisto, entonces en este momento en ese proyecto hay ya un trabajo concreto, se piensa terminar con una herramienta en el entorno web para poder darle a los servicios para que se puedan mirar en relación con cómo están en cuanto a su orientación a las personas. Contamos con una serie de herramientas de valoración, lo que llamamos sistemas eficaces de la evaluación FEAS del impacto de los servicios en calidad de vida de las personas, que lo realizamos en colaboración con la Universidad de Ramon Llull, allí en Barcelona, liderado por Climent Gine. Y hemos ido acumulando una serie de experiencia que, insisto, nos va a permitir tener ciertas herramientas para que los servicios podamos mirarnos en una foto que reconocemos como más o menos ideal y luego con nuestra propia realidad ver un poco cuál es nuestro compromiso en el proceso de transformación. Bueno, esto que está así sigue su camino y creo que eso que en 2 o 3 meses estará ya planteado. A la vez han ido emergiendo y hemos ido aprovechando experiencias singulares de transformación de servicios por distintos motivos. Por ejemplo, desde en abril empezamos como experiencia puntual una jornada en FEAS que se desarrolló en Madrid para los servicios de atención temprana, donde mostramos experiencias de lo que sería un servicio de atención temprana centrado en la familia y con intervención basada en la evidencia y en la ética y preferentemente en contextos naturales de integración, escuelas, familias, etc. A partir de ahí se ha diseñado un proceso de voluntariamente aquellos centros y servicios de atención temprana
Castilla-La Mancha es especialmente comprometida en cuanto que tiene 8 centros y servicios de los 26 que se han implicado en este proceso de transformación. Bueno, pues ahí estos centros voluntariamente se han unido en un entorno de colaboración a través en intranet, en entorno también web. Se les van a dar, ya han empezado a hacer algunas experiencias de evaluación con una serie de herramientas. Van a poder comparar sus datos con los que el conjunto de los 26 servicios se ven, y en relación con cómo yo salgo en la foto, en relación con la media y lo que razonablemente debería ser, lo que debo conocer, cada centro, cada servicio de atención temprana va a disponer de su propio compromiso en relación con la transformación, con el avance en un camino que entendemos que compartimos como movimiento asociativo. Y a partir de ahí, conforme vayan avanzando cada uno en su camino y compartiéndolo, pues a partir de ahí también veremos el fruto de buenas prácticas que han hecho esos servicios en su camino de transformación o de cambio. A la vez se está diseñando también uno para centros ocupacionales. Emergen y probablemente en febrero del año que viene hay experiencias muy bonitas de transformación y de procesos para el apoyo en la participación en la comunidad de personas que están actualmente en lo que denominamos los servicios de día, los centros de día, especialmente con experiencias vinculadas en este caso a la Fundación Goyeneche en San Sebastián, con los Garegune, los centros de día, con unas herramientas concretas más o menos protocolizadas que permiten dar pie y dar información de en qué medida se promueve la participación y la pertenencia real en la comunidad, la inclusión comunitaria de las personas. Se han desarrollado en el ámbito de educación y se va a poner en marcha ahora también, antes de fin de año, un proceso similar al de atención temprana, con una herramienta que desarrolló la UDS Educación Estatal, donde también participa FEAS Castilla-La Mancha, con Miguel Ángel Martín, de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. Se desarrolló una herramienta, la herramienta Ahora, que es una herramienta de autovaloración y reflexión de un centro de educación especial para ver en qué medida sus prácticas, reconociéndose a sí mismo como centro de exclusión, en principio, segregado, reconociéndose como no un centro de inclusión, pero sí reconociéndose comprometido con hacer prácticas de inclusión. En qué medida hacen actividades en la comunidad, en qué medida se alían con otros, en qué medida generan procesos de apoyo personalizado contando con la colaboración de las familias, etcétera, etcétera. Buenas prácticas dentro de un proceso que entendemos que es nuestro momento, que no vamos a tirar un centro hoy de educación porque queramos tener unos centros de inclusión, que es lo que queremos. Tenemos lo que tenemos y tenemos que avanzar en los procesos de transformación. Bien, pues en todas estas experiencias de transformación, dentro, insisto, de un proyecto de transformación y que por lo tanto tiene la aprobación de la Junta Directiva como máximo representante de todo ello, es decir, que es un proceso avalado no por una inspiración de un grupo de técnicos concretos o no, lo cual también podría tener su valor, sino que es un compromiso institucional de FEAS como movimiento asociativo. Bueno, pues en todo este proceso de transformación, que insisto, hay esa parte de valoración y esa parte de prácticas, es donde se inserta también la experiencia que se va a comentar esta tarde. Es decir, esta tarde es una experiencia de un piloto hacia la transformación de los servicios de apoyo a las personas mayores con discapacidad intelectual. ¿Por qué? También, pues porque, al igual que en el resto de los servicios, reconocemos en nuestro movimiento asociativo, alrededor y en otros lugares, que hay cosas que se hacen bien, hay cosas que quizá no las hacemos bien porque no sabemos y hay cosas que quizá deberíamos dejar de hacer. Y entre otras cosas lo que nos planteamos es que desde una perspectiva de apoyos singulares y objetivados a cada persona en cuanto a no solamente sus deseos lícitos, sino entre lo que razonablemente les es importante en sus competencias para afrontar una vida de mayor calidad y con mayor presencia social, bueno, pues ahí tenemos que, desde ese pensamiento, que reflexionar que quizá algunas prácticas deberíamos repensarlas. Por ejemplo, yo suelo decir que, y así lo he escrito en alguna ocasión, y tú Ramón lo has dicho esta mañana, que me parece clave, no por tener discapacidad intelectual alguien ya es mayor a los 45 años. Es mayor porque en cuanto uno tiene 45 años es más mayor que si uno tiene 30, pero ya no es en proceso de envejecimiento, porque podemos decir que estamos en proceso de envejecimiento desde que nacemos. Es decir, por decreto, una persona que tenga discapacidad intelectual a los 45 años no se le pone un reloj que salta la alarma y se le dice a partir de ahora eres vieja o eres viejo. Habrá personas con 40 años, con 35 que tienen necesidades de apoyo vinculadas de procesos de envejecimiento, y hay personas, y les conocemos, de 80 años, y en tu casa, en la Fundación Gil Gallarre, se puede ver que, hombre, tienen 80 años, pero no tienen por qué tener más necesidades derivadas de su vejez que por su discapacidad. Por lo tanto, nos parecía que deberíamos plantear que quizá una inercia
histórica en cuanto a la creación de servicios propios para colectivos concretos cuando cumplen X edad, que es lo que hemos tenido que hacer probablemente para salir del paso, no debería ser quizá la visión de futuro, al menos la visión deseada de futuro. Y si bien reconocemos, al igual que con los centros de educación especial o con otros servicios, que todavía estamos en un contexto de centros que no están realmente en la inclusión en la comunidad, sino que son más de integración, etcétera, bueno, pero reconocemos que podemos tener otra manera de hacer, al igual que en los colegios. El proyecto de Buena Vejez nace como una propuesta de transformación, una propuesta piloto de transformación del apoyo a las personas mayores con discapacidad intelectual. Pero pensamos también que puede servir para personas muy mayores, y de hecho en el piloto probablemente se pueda verlo. ¿Y cómo se orienta? Ya para darle la palabra a Javier. Pues se orienta inicialmente también desde la voluntariedad. En un momento determinado, lo contará, FEAS cuando genera un encuentro determinado, él ya luego tú comentarás ya más en detalle, una entidad en concreto dice: yo me apunto a ese carro, yo quiero entrar en ese proceso. Y sí que es verdad que gracias a las cosas que se van haciendo, pues afortunadamente al movimiento asociativo, hay de todo evidentemente, y nos miran bien y nos miran mal, pero hay pues buenas intenciones en entornos universitarios que quieren hacer cosas con el movimiento asociativo, hay interés por otros colectivos, y lo que estamos aprendiendo también es que en cuanto nos salimos un poquito de nuestra propia mirada en la discapacidad, podemos encontrar muchas alianzas, muchas conexiones que vienen de otros colectivos. Por ejemplo, como veréis en conexiones de conocimiento que vienen de la práctica en relación con personas mayores sin discapacidad intelectual. Bueno, pues eso es, este proyecto se inserta en esa estrategia, tiene una serie de patas esenciales, yo simplemente las comento ahora como tal, y luego tiene un proceso de desarrollo que lleva ya unos meses, que tiene unos plazos determinados y que pretendemos, aquí está Lucila y estáis de Castilla-La Mancha, pretendemos luego que en las federaciones la experiencia o el conocimiento que se saque, si es válido, si genera realmente impacto positivo en la vida de la gente y es favorable, pues se pueda difundir, se pueda desplegar al resto de las federaciones. La experiencia implica, yo diría así como de las patas esas que decía, pues centrarnos en modelos de planificación de los apoyos requeridos por las personas desde la perspectiva de la planificación central a la persona, entendiendo las cuestiones vinculadas a las propias características cognitivas de las personas, entendiendo que eso puede venir también bien orientado por el reconocimiento de la biografía pasada de la persona y que eso puede generar un plan de actividad de objetivos en los que, además de asegurar lo que es importante para el final de los días de una persona, también lo que es importante de los servicios de generar prácticas adecuadas para el desarrollo de sus competencias cognitivas o al menos para aminorar las condiciones que pueden venir derivadas de la discapacidad. Bueno, Toledo, antes de Toledo, una propuesta, una manera de ver. Fuera en el mundo también un enorme, entiendo yo, y positivo huracán con los derechos y con los procesos de repensar la inclusión en la comunidad, y a partir de ahí, en un proyecto pequeñito estratégico, en un momento concreto de FEAS, del movimiento asociativo, empiezan a emerger otros. El proyecto de Buena Vejez es uno de los que emergen ahí. Y nada, ahora cuenta el proyecto en sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que gracias a FEAS por invitarme a contar, un poco a narrar en el lío que nos hemos metido. Sí, claro, por supuesto. En el lío que nos hemos metido, y yo creo que este es un saber que vamos a adquirir con el tiempo y que debemos transmitirlo, por lo menos debemos compartirlo. Gracias a Javier también porque generó la oportunidad de levantar la mano ante algo que realmente merece la pena, y merece la pena en tanto que las personas ya vais a ver las caras de las personas, ¿no? Que sería un poco el objetivo final, así dicho en bruto. Voy a contaros esta experiencia primero estableciendo un poco el contexto de donde se produce la experiencia, que es una organización que lleva más de 50 años funcionando, atendiendo, apoyando y acompañando el proyecto de vida de las personas. Luego os voy a contar cuál es el plan que establecimos para este apoyo y este acompañamiento, y para finalizar voy a concretar un poco en lo que es la herramienta que da nombre a este proyecto, ¿no? Que es el Reviset. ¿Vale? Esa sería un poco la estructura de la presentación que os voy a hacer. Como decía, la Fundación Gil Gayarre
en el año 50 se crea en el año 58 con esa misión de atender y apoyar el proyecto de vida de cada persona con discapacidad intelectual y su familia, defender sus derechos y obligaciones como ciudadanos para alcanzar el máximo grado posible de inclusión. Atiende a personas, apoya y acompaña a personas a lo largo de todo su ciclo vital, desde niños de 3 años hasta personas 70, 80, 82 creo que es la persona que más edad tiene en este momento. Ofrece sus servicios en la zona norte de la Comunidad de Madrid, en 2 poblaciones diferentes, una situada al noroeste y otra en el norte, en Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes. Atiende a una población de unas 500 personas con discapacidad intelectual, con una plantilla de 215 profesionales aproximadamente. Aquí hay la distancia que entre los 462 que aparecen y los 500 es que no están incluidas las personas que están en el Centro Especial de Empleo. Luego otras personas que me parece digno de mencionar, que atendemos que ya no están en los centros y servicios, es decir, personas que están haciendo su vida, pero que de alguna manera están vinculados o hacemos el seguimiento, damos apoyo de otra forma a esas personas que hoy o están trabajando o están jubilados o están casados, y que seguimos prestándoles los apoyos que ellos mismos nos han requerido. Si nos centramos en la población, para que veáis la franja de edad, me voy a concretar en las personas. Tenemos 173 personas mayores de 40 años y aunque es verdad que la edad no es lo que determina el bienestar o el envejecimiento de una persona, cierto es que como organización nosotros no podemos dar la espalda a una situación que se nos avecina y que las personas a medida que son mayores necesitan otros apoyos, necesitan ser acompañados de otra manera, necesitan otros recursos. ¿Para qué? Para ser más felices o para generar proyectos de vida que realmente merecen la pena ser vividos. Por lo tanto, nosotros no podemos cerrar los ojos y ponernos una venda ante una realidad que ha de cambiar. Si las personas cambian, nosotros estamos obligados a acompañar, y cuando decimos acompañar estamos diciendo atender a lo que las personas nos dicen. Entonces, veis ahí que hay 173 personas mayores de 40 años y 81 personas mayores de 50. Entonces, bueno, pues eso es algo que nos ubica, o por lo menos que estratégicamente nos tiene que hacer pensar cómo reorientar la atención y el apoyo a esas personas. ¿Dónde comienza todo esto? Comienza en que en la sede de Pozuelo se compró un chalecito en la parcela de al lado. Veis que tiene forma de chalet, donde históricamente desde el año 80 han venido viviendo personas con personas con mucha edad. En la trayectoria de estos 54 años que tenemos, ha habido muchas personas, hay muchas personas mayores, históricamente han sido atendidas en ese recurso, desde el año 80. Es verdad que reconociendo qué hacíamos o qué hacían las personas, es verdad que se les daba una atención en todos esos aspectos que aparecen ahí, ¿no? Es decir, había una cercanía, había una relación de igualdad, había una atención médica, nutricional, psicológica, asistencial. Todo eso se hacía, y además se hacía desde la calidez, pero en un momento determinado nos dimos cuenta que a lo mejor no era suficiente eso, que a lo mejor ese modelo asistencial dado con cariño y con calidez no era suficiente para las personas, y nos planteábamos qué podíamos hacer, qué paso o qué pasos deberíamos de dar, y empezamos por lo que estaba más a nuestro alcance, y era generar
un edificio que realmente respondiera a sus necesidades, porque esto era un chalet, íbamos adaptando el chalet a las necesidades de las personas y nos dimos cuenta que lo único que hacíamos era gastar dinero y al final no respondíamos, no teníamos el ancho de los pasillos, no teníamos lugares donde las sillas de ruedas pudieran circular adecuadamente, más que la Comunidad de Madrid estaba permanentemente friéndonos, porque en las inspecciones lo único que se fijaban eran eso. Total que dijimos, bueno, vamos a ver si somos capaces de cambiar. Os presento los protagonistas de toda esta historia. Ahí tenemos a Sebastián, a Paco, a Ricardo, que son los que realmente son las personas que vivían en ese recurso. En el año 2011 construimos un recurso justo al lado, para 24 personas, una vivienda que tenía capacidad para 24 personas. Entonces, las personas, esa vivienda se construyó un poco en función de las necesidades de estos que estaban. Les dijimos, ¿queréis dormir en habitación individual o en habitación doble? Entonces construimos la vivienda un poco en función de eso. Había gente que nos dijo, oye, yo quiero dormir solo. Había gente que nos dijo que quería dormir acompañado. Y desde ahí, esas 24 plazas las ajustamos a lo que nos habían dicho que querían. Y con ese cambio, con el cambio de edificio, vinieron más cambios. Se cambió la dirección, bueno, por determinadas circunstancias. Vino una directora nueva al recurso. Es verdad que el cambio de edificio generó inquietud, generó inseguridad, pero claro, también generó mucha ilusión, muchas ganas de tener una habitación como es debido, unas condiciones de vida, por lo menos materiales, muy adecuadas, y eso generó una nueva energía, tanto en las personas como en los profesionales. Había que aprovechar ese momento. En el segundo plan estratégico de la fundación, decidimos meternos en la aventura de la calidad, en concreto en el sistema de calidad ISO. Nos preguntamos por dónde empezar. Dijimos, bueno, pues si este servicio queremos que comience, vamos a empezar por aquí. Eso también generó cierta expectativa, y con la expectativa ganas de saber qué era eso y para qué era eso. Y además de eso, fuimos aterrizando, hicimos un plan de acción para este servicio, donde participaron las personas con discapacidad y las familias, y eso generó también mucha energía. Aquello estaba en plena fase de ebullición. La mirada de las personas y la ilusión de los profesionales nos hacía ser optimistas ante una situación un tanto delicada, porque durante todo ese proceso hubo pérdidas. Hubo gente que falleció. Y eso siempre es una huella que no es fácil de asumir. Como digo yo, o como dicen los psicólogos, ¿no? Cuando se muere una persona con la que has estado trabajando, con la que has estado acompañando, algo de ti se muere en esa ausencia, ¿no? Y la verdad es que tuvimos una temporada en la que se juntaron varios fallecimientos y hizo temblar un poco la ilusión. Pero salimos adelante porque en el año 2012, en el año de envejecimiento, asistimos a unas jornadas que convocó FEAS, aprovechando el año del envejecimiento activo. Y en esas jornadas hubo una conferencia que dio María Dolores Ávila, que se llamaba Envejecer en Positivo. En esa conferencia nos enseñaron, nos mostraron un proyecto que se había llevado a cabo en una residencia de ancianos normales, entre comillas, con mucha edad, ¿no? Entre 70 y 90 años. Entonces, esa experiencia consistía en pasar entrevistas a esas personas mayores,
y hacer que rememoraran episodios, momentos de su historia que habían sido positivos, que habían sido gratificantes. Al final la conclusión era que ese hecho generaba beneficios, generaba bienestar, generaba satisfacción, generaba incluso la pérdida de determinada sintomatología depresiva que tenían algunas personas. Entonces Javier levantó la mano y dijo que si alguien quería replicar ese proyecto en personas con discapacidad intelectual. Entonces levantamos la mano, nos apuntamos a ese carro y ese es el germen del proyecto que os voy a presentar, que tiene que ver, que al final decidimos denominar Buena Vejez. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este proyecto vino en un buen momento, la verdad. Este proyecto vino en un buen momento porque había una actitud positiva, una actitud como muy ilusionante, había mucha ilusión entre los profesionales, entre el equipo. La directora también creía que aquello había que darle una vuelta y vino en un momento que nos hizo reflexionar sobre dónde había que poner el acento, nos hizo pensar en la persona como globalidad, nos invitó a pensar en los aspectos positivos de la persona, no a centrarnos tanto en toda la sintomatología propia de la edad adulta. Nos hizo pensar en que las personas tenían aspectos positivos que mostrar, tenían cosas que enseñarnos, querían seguir aprendiendo, querían seguir disfrutando, y eso la verdad es que nos proporcionó un plus de energía para continuar. Entonces, este proyecto, el de Buena Vejez, nace con el objetivo de desarrollar procesos de envejecimiento digno, activo y saludable. Ese sería el objetivo central. Y contempla la globalidad de la persona desde lo pasado, desde lo presente y desde lo futuro. Si nos centramos en el pasado, se centra fundamentalmente en la memoria autobiográfica, que es memoria de episodios específicos del pasado del individuo que aparece como una nueva vivencia de acciones, acontecimientos, hechos y situaciones que el sujeto recuerda. Juega un papel central en la identidad de la persona, en la experiencia emocional y en los atributos que definen a la propia persona. Y por otro lado está lo que es la revisión de vida, proceso mental caracterizado por una vuelta hacia el inconsciente para hacer consciente las experiencias pasadas que el individuo tuvo en términos positivos. Y aunque es verdad que cuando uno se pone a recordar cosas de su propia vida también aparecen episodios de carácter negativo, el reviser se centra solamente en los aspectos positivos, aquellos que realmente hacen disfrutar a la persona, aquellos que generan bienestar, satisfacción y ilusión en la propia persona. Esta sería la parte que nos trae, la parte positiva que nos trae el pasado. En el presente hicimos ese plan de acción que denominamos el Plan de los Pinos. Las líneas de ese plan de acción se formularon en presente y hablamos de cómo teníamos que impulsar mis elecciones, mi ocio, mis pertenencias, mi salud, mis relaciones y el tema de la formación. Está formulado así porque ellos mismos dijeron que se formulara en presente, para que nadie se le olvidara que el objetivo central de ese plan eran las personas y lo que ellos querían. Lo que os comentaba antes, el tema de la ISO, que sin duda nos va a ayudar a organizarnos, y por otro lado, la construcción compartida de una serie de herramientas o de instrumentos que van a permitir frenar, paliar, adecuar el trabajo que vamos a hacer con esas personas en relación a la estimulación cognitiva o en relación a materiales que están adaptados
¿no? O que están adaptados para personas mayores, que van a generar en ese sentido el freno, no sé cómo decirlo, el estancamiento, la paralización de ese proceso que a veces en algunas personas es muy, muy llamativo. Y el futuro evidentemente está en la planificación centrada en la persona y en concreto en la PPA como herramienta ajustada o adaptada a personas con edad más avanzada. Entonces, digamos, esos serán los tres ejes del plan que nosotros hemos trazado para centrar el servicio, para centrar la organización en la persona. Y ahora, de una forma más concreta, os explico lo que es el Reviser, ¿vale? Que se centra o hace referencia a historias de vida. Es una técnica de revisión de vida estructurada que va guiando al sujeto en el recuerdo de su autobiografía a lo largo de todo su ciclo vital. Empieza en la niñez, la adolescencia, la adultez y luego hace como una especie de resumen de ese recorrido. Está centrada en recuerdos de sucesos positivos que ocurrieron en un momento concreto y determinado de su vida. Una de las estrategias, uno de los empeños es que tiene que ser momentos concretos. Hay que aterrizar. No vale, aquella vez me lo pasé bien. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿Con qué? Entonces el entrevistador lo que hace es profundizar en esos aspectos. El acceso a este tipo de sucesos permite revivir los sentimientos asociados a los recuerdos y desde ahí mejorar. Es administrada de forma individual, las entrevistas se realizan de forma individual, más o menos, con una duración de entre 60 y 90 minutos. Son 4 las entrevistas que se pasan. La primera, ya lo veremos ahora, que es niñez, infancia, familia. La segunda, adolescencia. La tercera, edad adulta. Y la cuarta, un resumen de la vida de la persona. Trata de hacer un recorrido por aquellos momentos de la felicidad, aquellos momentos de felicidad importante para la vida de la persona, para que al recordarlos de nuevo puedas revivir los sentimientos asociados a ellos. Entonces, al recordar esos momentos, ya veréis un poco las caras de los protagonistas, cómo eso genera satisfacción en ellos. Mirad, estas son algunas preguntas, algunos ejemplos de preguntas de la primera entrevista que tiene que ver con infancia, familia y hogar. Dime el primer recuerdo agradable que tengas de tu vida. Momentos especiales que pasaste con tus padres. Un regalo que recibiste y que te hizo especial ilusión. O un juguete favorito de tu infancia. Algún ejemplo de la segunda, de la adolescencia, un día que te sentiste especial por algo, o un día en la escuela que fuese de gran alegría y diversión, o un acontecimiento en el que te sentiste protegido por alguien especial. Algún ejemplo de adultez, qué objetivo conseguiste que te hizo muy feliz en tu vida, o el momento que recuerdas con mayor orgullo o felicidad en el trabajo, o un momento especial de una relación con otra persona. Y en la cuarta entrevista se hacen preguntas del tipo: describe el momento de mayor felicidad que recuerdes, o cuál ha sido la mayor alegría que alguien te dio un día. ¿Vale? Esas serían las 4 entrevistas que se pasan con relación. Y al final lo que hace el entrevistador es un relato donde aparecen los aspectos más significativos que la persona ha mencionado, y que ha mencionado, digamos, con más alegría. Luego se ponen en común, hay una especie de jornada donde se transmite, donde se relacionan unos con otros a través de su propio relato de vida. Así de forma resumida. Os voy a poner algún ejemplo de una
Cuando nosotros empezamos para generar esto, lo que hicimos fue un curso. En el curso había una explicación por una persona de la universidad, ahora contaré, una explicación y un role-playing para trabajar cómo había que hacer las entrevistas, qué tipo de preguntas había que hacer, dónde había que poner incidencia. Entonces, bueno, si nos centramos en nuestra experiencia, entonces establecimos una especie de convenio de colaboración con FEAS y con la Universidad Complutense de Madrid, con la Facultad de Psicología y con el equipo de María Dolores Avia. Nos dijeron metodológicamente qué teníamos que hacer para replicar el proyecto que habían llevado con ancianos normales en una residencia normal. Para eso concebimos un curso de formación que hablaba de los aspectos que han de cambiar las organizaciones para orientarse en las personas. Había un módulo de psicología positiva, la propia técnica del reviset, que nos impartía un profesor de la universidad diciéndonos cuáles eran los pasos que teníamos que seguir, cómo teníamos que hacer las entrevistas, qué tipo de preguntas, dónde teníamos que incidir. Luego había una parte de planificación centrada en la persona, del PPA, la planificación por adelantado. Hablábamos también del rol profesional y de las actitudes que el profesional ha de tener ante la persona con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. Entonces ese era el módulo que nos permitía profundizar en cómo colocarnos al lado de la persona con discapacidad y cómo llevar a cabo el proyecto fiel a la metodología que desde la universidad nos marcaba. Tuvimos que adaptar las preguntas, hicimos un grupo de trabajo allí en la fundación, adaptamos las preguntas que venían del modelo anterior porque había frases o palabras que bajo nuestro punto de vista iban a ser difícilmente comprendidas por las personas con discapacidad, o la frase o el sentido de la frase. Hicimos una adaptación a nuestro entender, ¿no? Claro, luego se lo pasamos a la universidad nos dijo que bien, que no alteraba, digamos, el enmarque metodológico. Seleccionamos la muestra de personas a las que le íbamos a pasar, seleccionamos la muestra de profesionales que iban a pasar las entrevistas, los emparejamientos. Desde la universidad nos dijeron que 2 días antes de pasar la primera entrevista teníamos que pasar un pretest, es decir, unas pruebas, que son estas: la escala de depresión geriátrica, la escala de satisfacción con la vida, y la escala para evaluar el estado de ánimo, y la escala de calidad de vida de la GENCAT. Entonces, tenemos esos pretest pasados y luego volver a pasar esas pruebas pasados 2 días de haber terminado la entrevista, para ver de qué manera o en qué medida esa experiencia ha generado cambios en las puntuaciones que aparecen en las escalas. ¿En qué momento estamos? Estamos pasando a las entrevistas. Ahora están los emparejamientos, las parejas, el profesional y la persona, están pasando las entrevistas. Ya se han pasado los pretest, están pasando las entrevistas. Vamos a esperar a pasar las entrevistas para volver a pasar los postes. Cuando lo tengamos, se hará un relato de la vida de cada persona, incidiendo en esos aspectos positivos. Ese relato armaremos, la idea que tenemos es armar una especie de día donde poder compartir todo eso junto a las familias y ver cuál es el resultado, qué es lo que se mueve ahí. Sobre todo fijarnos en la cara de las personas, ¿no? Y hasta aquí sería la experiencia. Algunas conclusiones que hemos sacado de la lectura que hemos hecho de esta documentación es: en la vejez, la reminiscencia ocupa un lugar central en la aparición de las emociones positivas. A medida que envejecemos, incrementamos la tendencia a recordar el pasado y de forma natural a reinterpretarlo de forma positiva.
Si los mayores son capaces de mirar atrás y aceptar la vida que han tenido tal como ha sido, entonces se sentirán mejor. También es una forma de generar identidad a las personas que han tenido una vida marcada por lo institucional. Quiero decir que son personas que llevan 35, 40 y tantos años en la fundación. Son personas, hay personas en ese grupo de protagonistas que os he presentado que comenzaron la andadura de la fundación desde sus inicios. Entonces eso está desde ahí muy marcado, ¿no? Los recuerdos del pasado lleva aparejado emociones positivas y negativas. Bueno, las técnicas de la Reviset intenta orientar el recuerdo de los ancianos hacia eventos positivos que ocurrieron en un momento concreto de su vida, con una duración de un día, horas o minutos. Hasta tal extremo, las entrevistas, en las entrevistas hay que incidir en aspectos concretos, días y horas. Y Iván nos insiste, cuando nos da la formación, nos insiste que hay que bajar al detalle y que realmente si bajas al detalle las personas responden. O sea, son capaces de evocar esos momentos hasta un grado de especificidad importante. La rememoración de sucesos positivos lleva aparejado a veces risas, a veces sentimientos de bienestar o el recuerdo agradable de personas ya desaparecidas. Y por último, la Reviset se ha demostrado su eficacia en la mejora del ánimo de los ancianos con sintomatología depresiva. Y ya termino con una frase que me parecía bonita de este señor, Raymond Dove. Dice: sin darnos cuenta, a lo largo de nuestra vida escribimos un libro que solo empezamos a leer en nuestra vejez. Pues muchísimas gracias.